Todas estas semanas, este tiempo que hemos estado trabajando es para analizar un fenómeno que tiene que ver con la historia contemporánea de América Latina, pero que es, como lo hemos visto acá en clase y con la presentación de la colega la semana pasada, tiene que ver con un fenómeno evidentemente global, y la idea de este curso en general es que ustedes puedan enlazar lo que estamos mirando para lo que llamaríamos América Latina, o, digamos, y lo puedan vincular con fenómenos que son internacionales, que sean en diferentes lugares del mundo, principalmente en Europa, en Estados Unidos, pero no solamente ahí, evidentemente. Y acá entonces, lo que hemos estado mirando es cómo la cultura de masas se puede estudiar a partir de lo que es el análisis de los medios de comunicación, y cómo estos medios van a adquirir una suerte de espesor cultural, social, es decir, va a tener una relevancia cada vez mayor en el mundo contemporáneo. Esto no tiene que ver solamente, como dije, con América Latina, sino tiene que ver con un fenómeno contemporáneo, digamos, de la historia, la que estamos viviendo hoy día también. Lo primero que hay que pensar es que estos medios no son solamente transmisores, como instrumentos pasivos, pero tampoco el origen de todo lo social que hemos estado mirando. Muchas veces se ha dejado este estudio de los medios a un ciertos registros, como digamos, de arte o literatura, y no se ha mirado como un fenómeno cultural más amplio, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer acá. Muchas veces, ¿no es cierto?, el estudio siempre se ha ligado como a la gran política, la política de los grandes hechos y las grandes personalidades, ¿no es cierto?, que es lo que hemos criticado en estas perspectivas historiográficas cuando tratamos de mirar cómo funciona el mundo más allá de estos personajes que son los que articulan digamos, porque es la historia más tradicional. Entonces, la propuesta acá de este curso, y ustedes lo verán también cuando tengan clases con la colega nueva que se acaba de incorporar al Departamento de Historia de América, que acaba de llegar después de un concurso hace unas semanas atrás, que trabaja además cine, ¿no?, justamente. Lo que vamos a mirar, ¿no es cierto?, es cómo estos medios eh, articulan las prácticas, ¿no es cierto?, con lo que pasa en la sociedad, con prácticas de comunicación y lo que pasa en la sociedad. Entonces, para entender este fenómeno, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, es entender cómo funcionan los aparatos tecnológicos. Y esto es un tema de la historia, no solamente de las comunicaciones, sino que es de la historia de la tecnología. Y eso es algo que, mm, que se estudia poco en nuestro medio, y que tiene una gran relevancia. Lo estamos viendo ahora cuando hemos tenido que preguntarnos si las clases que nosotros hacemos, como ahora, ¿no es cierto?, online, son las mismas clases que hacemos cuando es presencial, o qué es lo que cambia cuando hacemos clases vía telemática, utilizando estos medios, respecto de lo que ocurre cuando hacemos la clase presencial. Es un tema que, para visualizarlo y entenderlo, hay que entender, como dice acá, ¿no es cierto?, cómo funcionan los aparatos tecnológicos, qué posibilidades dan, y cómo cambian las relaciones sociales. Es evidente para ustedes que pasaron un año en una clase tradicional, presencial, y ya llevan 2 años prácticamente, o van a completar 2 años con clases online. ¿Cómo les cambia la manera de enfrentar el estudio? ¿Cómo cambia la clase? Esta clase está siendo grabada, hay 18 participantes, un curso mucho más grande, ya no me acuerdo cuántos son, eh, de modo que una parte importante, a lo menos la mitad del curso, está asistiendo de forma asincrónica a las clases, o sea, la está viendo posteriormente en una grabación. Eso significa que la puede parar, puede adelantar, puede, digamos, mover la dinámica de la clase, ¿no es cierto?, a su propia temporalidad, a su propio tiempo. Entonces es un cambio muy grande, ¿no? Es un cambio muy, muy grande y que trae muchas consecuencias. Y este tiempo que hemos vivido en pandemia, haciendo clases online, eh, hay que hacerlo también como una
como una prueba de cómo esto efectivamente modifica las relaciones sociales. Y probablemente los vínculos que tengan entre ustedes como compañeros y compañeras también cambian con estas clases online. No solamente porque no ven nadie más que nombres, porque no se prenden las cámaras, digamos, que es algo que siempre fue opcional acá algunos sí la prenden, ahora lo estoy viendo. Siempre fue opcional para nosotros, digamos, porque por temas de distinta índole, no lo vamos a hablar ahora, sino también porque los vínculos entre ustedes, ¿no es cierto?, se va modificando. Ya no es lo mismo estudiar juntos de forma telemática que estudiar juntos o juntas cuando estaban en el campus. Ustedes están en tercero, pero piensen ustedes que sus compañeros de segundo y de primero han tenido solamente clases online. Los de segundo es impresionante, o sea, toda su vida ha sido con clases online, nunca han conocido el campus, no saben lo que yo llamaría una suerte de Juan Gómez Millas Experience, como Jimi Hendrix Experience, como la experiencia de Juan Gómez Millas, que probablemente no conocen, de hecho, ¿no? Así que eso cambia. Entonces, por eso yo creo que hay que entender, hay una visita, van a tener una visita, claro, van a tener una visita como dice alguien en el chat, los estudiantes más que nunca han conocido el campus. Pero lo que yo digo es que para entender el fenómeno de los medios de comunicación hay que entender cómo funcionan técnicamente estos aparatos. No lo vamos a ver acá, que es mi tema de investigación, digamos, y mi gran pasión de estudio, digamos, que tiene que ver con la tecnología y la ciencia, pero no lo vamos a ver acá. Pero hay que tener ojo en eso, y cuando miramos el tema del cine, no solamente mirar los contenidos, sino que también mirar cómo funciona esto. Bueno, para el caso de América Latina, también hay que revisar para la primera mitad del siglo XX lo que estamos viendo. Este es una suerte de conflicto entre masa y Estado y su resolución en el populismo nacionalista y en los nacionalismos populistas, que es una manera a partir del cual se va resolviendo estos conflictos. Por una parte, los medios se hacen voceros de la interpelación, que desde el populismo convertía a las masas en pueblo y al pueblo en nación. Hay todo un juego ahí. Y aquí es donde es muy importante la obra de estos caudillos, como Juan Domingo Perón en Argentina, y su vínculo con los medios de comunicación. O sea, cómo los medios de comunicación son parte de la construcción del populismo latinoamericano, pero como el populismo latinoamericano es también al mismo tiempo el que construye los medios. Hay una vinculación ahí muy fuerte, y por eso se ha estudiado mucho para el caso de Argentina, que la mayor parte del trabajo que nosotros hacemos presentando estas perspectivas en América Latina tienen que ver principalmente con Argentina, donde más se ha estudiado. Esta vinculación con los medios de comunicación y estos caudillos como Juan Domingo Perón, le da al país una vivencia cotidiana nacional, porque la radio y después, ¿no es cierto?, el cine y posteriormente la televisión tienen ese alcance nacional. De hecho, los primeros canales como en Chile que se fundan de televisión son son canales que tienen esa aspiración de ser nacional. Entonces, si la experiencia de ser de parte de una nación en el siglo XIX de alguna manera estaba más vinculada a lo local, es decir, uno vive en un lugar, no sé, en San Felipe, en Calama, qué sé yo, donde sea, en Punta Arenas, son experiencias locales. Lo que nosotros estamos viviendo a partir de los medios de comunicación de masas es una experiencia que nos conecta cada vez más con un espacio nacional. Y Juan Domingo Perón utilizó eso. Una noción, la nación se construyó por primera vez, no con la escuela, como uno podría haberlo pensado, que también se hace, ¿no? Sino que por primera vez se construye un sentido de nación gracias a los medios de comunicación. Es ahí donde es el que llega, ¿no es cierto?, el que refleja también lo que es la nación. Yo le había mencionado alguna vez que una de las pocas instituciones que está presente en toda América Latina, en todos los lugares de América Latina, es la iglesia. Y la iglesia es un tema súper importante que lamentablemente estudiamos bastante poco, o muy poco digo. Y la escuela como tal y la llegada del Estado a todos los rincones del país, incluso hasta hoy día no es algo que
que llegue a todos los lugares en América Latina. Hay muchos lugares que todavía esto es más complejo, ¿sí? Pero lo que sí llega a todos los lugares, da lo mismo el aislamiento que se tiene, son los medios de comunicación, y particularmente la radio, porque la radio tiene un radio de alcance, va a la redundancia, mucho mayor, no requiere muchas veces más que algunas antenas que se instalan en algunos lugares, cuando no hay problema que afecten tipo orográficos, que afecten, ¿no es cierto?, la transmisión. Esto puede tener un alcance muy largo. En la presentación que vimos de la colega Sonia Robles la semana pasada, mostraba, ¿no es cierto?, cómo esta radio que se instalaban, ¿no es cierto?, en el lado de México, podían llegar a todos los Estados Unidos. O sea, tienen un alcance bastante grande y tienen un alcance por onda corta también totalmente transoceánico. Por tanto, la radio es el gran elemento de construcción de la nación, no el Estado, no el colegio, no, digamos, no los emblemas patrios, sino que va a ser la radio. No solamente porque transmita, ¿no es cierto?, ideales de nación, qué sé yo, la bandera, o sea, perdón, el himno, cosas de ese tipo, no, sino que porque la gente se siente parte de un grupo, participa de este grupo gracias a la música que escucha, y sobre todo el papel que juega la radio como construcción de comunidades. Ahora, el problema que nosotros tenemos como historiadores e historiadoras para estudiar la radio es que no tenemos registro de lo que la gente decía en la radio, porque eso, ¿no es cierto?, no queda grabado, son transmisiones que se hacen, ¿no es cierto?, del momento, y no quedan registradas, no se graban, en general no se graban. Es el gran problema que tuvo nuestra colega cuando hizo su trabajo sobre la radio, la frontera de México con los Estados Unidos, que no sabemos lo que decían, pero podemos saber la música que ponían, podemos saber, ¿no es cierto?, los costos que significaba tener una radio, el idioma en que transmitían, en el caso de la frontera. Y gracias a estos inspectores, que no sé si les quedó claro, que tenían unos inspectores que hacían como una especie de censura para ver qué es lo que estaban transmitiendo, ellos hacían informes, y esos informes nos permiten acercarnos, como ella lo ha estudiado en su libro, y ustedes lo habrán visto en la introducción del libro que les enviamos. Eso se podría ver, pero en general nosotros con la radio no tenemos mucho registro, entonces es un súper buen tema de estudio, pero súper complicado de trabajar, como un registro histórico. Entre medio, Roberto se pregunta si Perón fue un caudillo. Bueno, es una discusión, tomemos como un líder político. Caudillo o el caudillismo en América Latina tiene que ver con ciertas características que se estudiaban mucho en los años 70 para dar una suerte de idea de que había una especificidad en América Latina respecto de otros lugares del mundo. Y lo que llamamos hoy día caudillos, perdón, lo que llamamos antes caudillos, hoy día se conoce más bien como populistas, es decir, gente que promete cosas que no van a cumplir, pero la figura del caudillo también está asociada a una suerte de visión de un liderazgo cuasi religioso, de masa, ¿no es cierto? Y ese liderazgo que conocemos, el primero, digamos, en América Latina, y el más grande probablemente fue el de Perón, que hasta hoy día sigue siendo sigue teniendo una huella en Argentina. Uno lo puede advertir. Entonces, si uno quiere estudiar el caudillismo, estudia entonces la radio cómo funciona, digamos, y cómo la utilizaba Juan Domingo Perón. Bien. Como decía entonces, la radio permite esta unidad nacional que es invisible, se transmute la idea de política de la nación en una vivencia, sentimiento y cotidianidad. Y esto es lo que yo quiero que ustedes pongan mucha atención, porque hasta ahora hemos estudiado la idea de políticas de la nación, y siempre pensando que nosotros somos como seres unidimensionales, ¿no? Como decía Marcuse, que tenemos como una dimensión que es la dimensión política y nuestra dimensión racional. Y eso evidentemente no es así. Y lo que se está estudiando hoy día es cómo la gente vivencia, cómo experimenta el sentido de nación, por ejemplo, cómo lo siente, su sentimiento, y cómo lo vive en su vida cotidiana. Y eso es una rama de la historiografía que estudia lo que son los sentimientos de las personas, la sensibilidad. Hay toda una rama de la historiografía, de hecho hay un instituto en Alemania que yo conozco que hace estudios de este tipo, que
que es como la historia de cómo sienten las personas. Totalmente una perspectiva completamente distinta a la visión racional de que somos seres racionales que tomamos decisiones políticas y por eso votamos y seguimos a un líder político. La vivencia de nación y el sentimiento está muy relacionado con lo que aparecía en la slide anterior, ¿no es cierto? Con la idea, ¿no es cierto?, de este caudillismo y esta relación con los medios, porque los medios es justamente donde se explora, donde eclosiona este aspecto digamos, de lo cotidiano y de la vivencia, de lo que es más cercano a las personas. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezamos este trabajo, decía Le Bon que las masas era el lugar donde se expresaba la irracionalidad, los sentimientos? Nosotros cuando estamos en masa no actuamos vinculados por una idea racional, digamos, que tiene que ver con el individuo. El individuo, lo racional, esa es la perspectiva de la ilustración, y las masas, ¿no es cierto?, se ven como algo de irracionalidad, simplemente moverse por lo que la gente está haciendo, y tiene que ver con una expresión de sentimentalismo, de sentimientos. Cuando las personas van al estadio, por ejemplo, fenómenos masivos, y su equipo de fútbol, sí que estamos hablando de fútbol, hace un gol, ¿no es cierto? Eso no se vive simplemente como algo racional, dice, oh, mi equipo hizo un gol, vamos a ganar. Sino que se vive como algo completamente irracional. Y por eso la gente va, hace estos movimientos, digamos, que son como coreografías de celebración del gol, que son gritos, son saltos. Nosotros la selección chilena hace tiempo que lamentablemente que no lo hemos vivido, más bien lo vemos, cada vez vemos más racionalmente cómo juega la selección chilena. O sea, si uno ve cómo su selección o su equipo está racionalmente, porque le está yendo pésimo, supongo yo. Pero cuando se vive con emoción, con sentimiento, es porque justamente ocurre todo lo contrario. Y cuando ustedes van al estadio, también estos fenómenos masivos, y van a ver música desde no sé, del K-pop hasta los rockeros que ya tienen más de 70 años, ¿no es cierto? Qué sé yo. También ustedes pagan no por la entrada, para entrar ahí, no por escuchar la música, porque la podrían escuchar perfectamente en su audífono, digamos, en su sistema, en el teléfono, qué sé yo, en Spotify. Ustedes van por la vivencia, por la experiencia de estar en el estadio cantando con 20, 30 mil, 40 mil personas, ya no me acuerdo antes de la pandemia cuánto era. Yo les contaba que la última vez que fui a un concierto fue con Paul McCartney, que ya tiene más de 70 años. Pero eso es lo que uno vive, o sea, lo que uno experiencia. Y eso es justamente el sentimiento de unidad nacional invisible que construye los medios de comunicación. Es un sentimiento de ser parte de un grupo. Bien. Espérense, vamos a hacer alguna cosa antes. Vamos a silenciarlo por si alguno tiene el micrófono encendido y no lo ha apagado. Ya, ok. Bien. Esto se ha estudiado a partir de fenómenos muy concretos, como a partir de los años 70 del siglo XX, donde al parecer, ¿no es cierto?, desaparece la capacidad económica del Estado para hacerse cargo, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, los medios como dispositivo, ¿no es cierto?, se apodera un poco de este vacío que deja el Estado. Por lo tanto, los medios son desplazados de su función política, ¿no es cierto?, y empiezan a vincularse cada vez más con estas aspiraciones consumistas que existían, ¿no es cierto?, en la sociedad capitalista. O sea, en el fondo lo que quiero decir con esto es que este espacio de nación que construía el Estado, a través de la escuela, ¿no es cierto?, de las ideas políticas que transmitía en una cultura más bien ilustrada, ¿no es cierto?, se pasa a partir de los años 70 del siglo XX a una forma de construir una comunidad que se hace a partir de los medios digamos, de comunicación como un dispositivo económico. O sea, se transforman en un tema de negocios. Entonces eso va a ser un cambio, porque
si en el siglo XIX se cultivaba la idea que había que construir una comunidad política a partir de tener una constitución política, de tener una suerte de catecismo político a través de la enseñanza en los colegios, de la enseñanza de la nación, de la bandera, del himno, de los héroes patrios, ¿no es cierto? Se pasa a una noción muy distinta de un sentimiento y una vivencia de cotidianidad que está muy relacionado con la aspiración consumista que va a tener la sociedad a partir de ciertos momentos, aunque esto es un poco anterior a los años 70, porque ya a principios del siglo XX las revistas comenzaban a vender, por ejemplo, todo lo que era el deporte, el boxeo, que fue uno de los primeros deportes masivos que hubo en América Latina. ¿Mm? Pero ya, si esto que se veía a principios del siglo XX, esto de hacer de los boxeadores estas figuras, digamos, que son como los reemplazantes de los héroes del siglo XIX, los héroes patrios, que son Higgins, Pratt, son reemplazados por estos héroes deportivos, por ejemplo, como los primeros pugilistas, posteriormente hoy día vemos los futbolistas, pero también los ídolos musicales, que también van a ir reemplazando esto. Pero tanto los ídolos musicales como los deportistas están reflejando de alguna manera la aspiración consumista que tienen el país, porque esto justamente está relacionado directamente con el consumo. Bueno, dentro de los medios más estudiados y conocidos, el cine juega un papel aquí bien relevante y sobre todo el cine en México. Por lo menos hasta 1950, según acá aparece, ¿no es cierto?, vertebra la cultura de masas, le da una unidad a la cultura de masas en América Latina. Y esto es bien interesante porque no tiene que ver solamente con México. En general, la cultura de masas mexicana ha tenido una relevancia muy relevante en toda América Latina, como vamos a ver acá respecto del cine, pero también otras expresiones culturales de masas, como por ejemplo la música. Y cuando los colegas mexicanos, la colega que puse la semana pasada, también yo le contaba, se enteran de lo importante que es la música mexicana en nuestra como cultura popular, campesina sobre todo, se sorprenden. O sea, se sorprenden de saber que en Chile se organizan, no sé si ustedes sabrán eso, se organizan festivales de música mexicana en el campo. ¿Mm? Y ahí están los charros de, qué sé yo, de Lumaco, están de lugares completamente, digamos, alejados de México, son miles de kilómetros, o sea, estamos hablando del otro lado del mundo. ¿Mm? Y sin embargo, México juega un papel bien importante hasta hoy día en nuestra cultura popular. Tal vez ustedes que si viven en una ciudad o no han tenido una experiencia campesina, digamos, no lo verán tan claramente. En el campo, en lugares más pequeños, se organizan muchos festivales con los eventos asociados a las cosechas, que es una cosa que viene de periodos muy anteriores, digamos, y se han mantenido bajo otros criterios, como los criterios de la cultura de masas. Y ahí aparece, por ejemplo, la música mexicana. A mí me tocó una vez escuchar, cuando yo trabajaba en la Araucanía, me tocó una vez escuchar en la radio un programa hecho en Mapudungún, que era de música mexicana. Era muy raro porque todo el locutor, que yo lamentablemente no sé muy poco de Mapudungún, o nada, casi algunas palabras, no entendía nada, pero el locutor hablaba y presentaba Mapudungún, pero toda la música era mexicana. Yo decía, esto es un experimento extraordinario. Bueno, no lo pude grabar en ese tiempo porque no lo podía hacer, pero era realmente algo que especificaba de alguna forma lo importante que es la música mexicana en lugares incluso que uno podría pensar que tiene otras tradiciones, como la Araucanía, y sin embargo sigue siendo bien relevante. Yo no sé si ustedes tienen alguna noción o alguna idea de lo importante que es la música mexicana en el campo, si habrán visto algún tipo de festival alguna vez o algo así. Pero bueno. Bien. Entonces, la cultura mexicana es una cultura que se expande y después la vamos a ver después del cine también en la música. Lo vamos a ver también después, cuando, por lo menos que en la etapa que yo vi cuando era joven y niño,
cuando era niño, en la televisión, con los programas de televisión de Televisa. Y bueno, y las telenovelas juegan un papel fundamental acá. Uf, las telenovelas, hay millones de tesis sobre telenovelas, tesis historiográficas, que yo he visto, sobre todo en Estados Unidos, en otras partes también, como una suerte de modelo de la cultura de masa en América Latina. O sea, ustedes tienen el cine, tienen la música, tienen los deportes y tienen sobre todo las telenovelas. Incluso sigue siendo hasta hoy día importante en América Latina lo que ocurre en la cultura de masa mexicana. Yo me acuerdo de algunos años que mi hija estaba en los séptimo, octavo, y veían unos blogs que eran de unos mexicanos. Quizás ustedes los conocerán. Ahí tiene que haber millones, pero que hacían como viaje y se filmaban en distintos lugares del mundo, haciendo como, no sé, mostrándose. Yo no me acuerdo qué hacían, pero casi nada, no me acuerdo, no, en realidad no sé. Pero yo me acuerdo de haberlos visto. Se me olvidó el nombre, cómo se llamaban. Bueno, no importa. Pero yo decía, hasta el día sigue jugando un papel México en nuestra cultura de masa. Y de hecho los grupos musicales rockeros chilenos, muchos de ellos se van a México. Es como un lugar natural. Y ya lo hizo en el caso de Lucho Gatica, que ustedes habrán escuchado por su abuelo, supongo, o padres. Padres no creo, abuelos sí. Habrán escuchado a Lucho Gatica, la música, el bolero. El bolero es súper importante como parte de la cultura eh, de masa, y ahí, ¿no es cierto?, también Lucho Gatica, que era de Rancagua, ¿no es cierto?, acá de Chile, se fue a vivir allá y hizo una carrera en México. O sea, México sigue siendo un punto, como una plataforma para la cultura popular en América Latina. Entonces el cine es muy importante para entenderlo esto, y yo estoy muy contento de que se haya incorporado al Departamento de Historia una colega que trabaja el cine, digamos, en América Latina, el de mexicano, y seguramente cuando ya se incorpore el próximo semestre como dando clases, ella va a poder, ¿no es cierto?, presentar cursos, me imagino yo, sobre estos temas. Bien, entonces, el cine no fue visto como un asunto de experimentación. Dicen, no se accedió al cine a soñar, sino a aprender. El cine como medio vital y socialmente, media vital y socialmente, o sea, es un medio mediador, es la constitución de una nueva experiencia cultural que la popular urbana. Y aquí vamos a tener un cambio que se va a dar, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XX, que se va a constituir esta cultura popular que es completamente urbana, que está constituida, como ustedes verán, evidentemente, por las personas que en masa llegaron desde el campo a la ciudad. Entonces, este proceso que habíamos visto también de incorporación de muchas personas, ¿no es cierto?, a espacios nuevos como la ciudad, necesita un elemento de vinculación, algo que les dé un sentido de comunidad. Personas que vienen de diferentes lugares del mundo también lo necesitan, digamos, y pasa con los migrantes, y esto se ha estudiado, ¿no es cierto?, que es en Nueva York, lo podemos mirar con bastante claridad, pero en Buenos Aires también, en Argentina, y en el caso de México y en gran parte de los países de América Latina, como el caso de Chile también, es una cultura urbana que se forma por las personas que llegan en grandes cantidades desde el campo. Entonces, personas de diferentes lugares, de diferentes orígenes, ¿no es cierto?, se unen en una comunidad gracias al cine. El cine es la experiencia cultural que les permite conectarse entre sí. Lo que se ha estudiado es que en el caso del cine mexicano, como dice acá, ¿no es cierto?, va a conectar con comillas, el hambre de las masas por hacerse visibles socialmente, y la gente, en el fondo, no va a mirar más que una suerte de espejo y se mira a sí misma. Es decir, lo que no aparece en ninguna otra manera como proyección de los medios, ¿no es cierto?, aparece por primera vez en el cine. Y lo que aparece justamente es la cultura urbana. El cine chileno también, en sus inicios, también lo podemos ver así. No lo vamos a estudiar acá porque nosotros en este curso
de forma premeditada dejamos Chile un poco fuera, aunque un referente para poder mirar a otros países. Pero si ustedes miran el cine chileno, que era bien numeroso, digamos, habían varias películas, de mediados del siglo XX o de los años 60, muchas de las películas tienen que ver con esta cultura popular urbana, con el mundo popular que se da en las ciudades. No está reflejado ahí, ¿no es cierto?, las élites. Esto es totalmente distinto a lo que ocurría en Chile con la televisión, que muchas veces la televisión está reflejado, ¿no es cierto?, la cultura urbana, pero de las clases altas. Y en el caso de Chile es un país clasista, digamos, con mayor razón, ¿no es cierto?, que trata de mostrar una suerte de imagen principalmente de las clases altas. De hecho, un fenómeno televisivo bien famoso, ¿no es cierto?, que se dio, yo no me acuerdo el año 2000 y tanto, parece, no, que yo no estaba acá, pero que en los 80s, ¿ustedes lo vieron? ¿En el Canal 13? ¿Tan chicos? Los 80s, ¿sí? ¿Alguien lo vio? A ver, espérense. Sí. En este caso, ¿no es cierto? Fue cuando salió esta idea, digamos, muchos productores decían que no les gustaba esa serie porque salían muchos morenos, mucha persona con la tez morena, y normalmente lo que ellos mostraban como imagen televisiva era gente más bien caucásica, así un poco como rubio, en fin, y lo encontraban demasiado, digamos, poco televisivo, según los criterios que tenemos en Chile, digamos, con una suerte de pigmentocracia, ¿no? Ya, pero esto es interesante porque significa que el éxito que tuvo los 80 se parece un poco a lo que estoy hablando acá, que la gente de alguna forma se vio en esa serie, se vio la clase media, se vio los que somos más viejos, obviamente recordamos nuestra propia época de jóvenes en los 80, en los 90, ¿no? Del siglo pasado, del siglo pasado ya. Cuando lo digo me siento muy viejo, cuando pienso que soy del siglo pasado, pero entonces era como verse a uno mismo. Entonces es como que la clase media chilena, de alguna forma, se vio reflejada en esa serie de televisión. Clase media, digamos, que se vio enfrentada a lo mismo que aparecía ahí, ¿no es cierto?, del contexto político, de la época de la dictadura, en fin. Pero también la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de cómo es una familia tradicional que normalmente no aparecía en los medios masivos. Estamos hablando que no hace tanto tiempo. O sea, y es un tema que acá en Chile ocurre en el cine, como digo, a mediados del siglo XX, pero después de alguna forma no va a tener una continuidad como sí la tuvo el cine mexicano. Bueno, entonces, lo interesante del cine mexicano es que la gente no va solamente a ver una historia, ¿no es cierto? No es un asunto solamente de ¿cómo se llama?, de fantasía que uno mira, ¿no es cierto?, sino que también va a verse. Y va a verse, ¿no es cierto?, porque se refleja acá la cultura popular urbana que se estaba formando en México en este momento. Acá operan diferentes dispositivos, ¿no es cierto? Primero hay una teatralización, se legitiman gestos, peculiaridades lingüísticas, por ejemplo, y lo que muchos autores muestran y autoras, ¿no es cierto?, es que el cine enseñó a ser mexicanos los mexicanos. Bueno, suena un poco raro esto, pero tiene que ver con la idea, ¿no es cierto?, de que se aprende, no solamente se ve reflejada la gente, perdón, no solamente se ve reflejada la gente y su propia cultura en lo que están mirando en el cine, sino que también otros ven cómo ciertas palabras, ciertos gestos, ciertas maneras de construir el lenguaje, también, ¿no es cierto?, empiezan a ser de alguna forma imitados. La imitación es la gran forma que nosotros tenemos de aprender. Yo sé que la imitación tiene entre paréntesis, digamos, tiene una suerte de visión un poco peyorativa, pero nosotros aprendemos imitando, y uno imita lo que tiene un sentido y un valor. ¿Sí, Roberto? Eh, Quería saber sobre eso, si es que
era como algún, digamos, se podía entender como un plan estatal, como la, o no sé si estatal, pero como tipo de plan de algo que se le quería enseñar a las masas, como tal Bueno, ahí vez yo, formas de sí, vivir perdón. en ciudad o algo así relacionado con la convivencia en la ciudad. Mira, ahí yo debo reconocer que yo tengo una eh, poca inclinación por teorías, bueno, por teorías, bueno, eso no sería una teoría conspirativa, pero las teorías conspirativas las cuales entretenía, pero no las creo. Y tengo poca inclinación a creer que los seres humanos somos capaces de organizar algo, de pensarlo y llevarlo a cabo. ¿Mm? Porque la gran parte de los grandes planes de transformación que se han inventado en la historia siempre han sido fracasos. ¿Mm? Y yo soy más partidario, pero eso es mi percepción personal, Roberto, y el resto del curso. Eh, Normalmente lo que ocurre son cosas completamente azarosas y muchas veces todo lo contrario de lo que se espera. Ahora, igual hay intentos de tratar de manipular a las personas y los medios de comunicación siempre se han visto como el gran instrumento de manipulación de las masas. ¿Mm? Entonces tú tienes acá dos interpretaciones. Una interpretación que dice que a través del cine, ¿no es cierto?, se trató de manipular a que las personas aprenderan de alguna forma una forma de ser mexicano, en este caso, que el que estamos hablando ahora, eh, como una forma de construir identidad, en fin, que es un poco parecido a esta visión racional de la inteligencia que transforma, ¿cierto?, al resto de la población bajo y cierto ideal, en fin. Ya, eso es muy difícil de probar en términos historiográficos, porque tendrías que probar que alguien que de alguna forma se unió con otro con una especie de suerte de plan que dejó algún registro. Esos planes conspirativos nunca dejan registros, pero al mismo tiempo es fácil de creer, porque uno si lo cree, ¿no es cierto?, lo va a encontrar en todos los gestos, en todas las cosas que digan en el cine, en los títulos de las películas, en fin. Ya. La otra perspectiva, que es la que yo uso, más bien, que es como mi perspectiva más bien del caos del segundo orden, que yo les contaba al principio de este curso, más bien cree, ¿no es cierto?, que esto tiene que ver principalmente con un negocio, el negocio de que la gente compre las entradas de los cines. En esta época los cines tenían tres funciones, tenían matiné, vermut y noche. Tenían tres funciones por día y van a proliferar, ¿no es cierto?, las distintas salas de cine en diferentes lugares. De hecho, las ciudades lo que son las colonias que le llaman en México, a los, ¿cómo se llama? A las comunas, que le llamamos en Chile, en Santiago, van a proliferar cualquier cantidad de los cines. Entonces, yo más bien creo que eh, pudo, haber, haber, pudo haber existido algún intento de manipulación, pero esto principalmente se dio por efecto de un negocio que se va de alguna forma creando y que va mostrando cosas que a la gente le gusta ver. Porque si a la gente no le gustaba ver, no iba al cine. Y si no iba al cine, no compra los boletos eh, y no hay ticket. ¿No es cierto? Esa palabra taquillero, ¿han escuchado esa palabra? Que antigua ustedes, no sé si la conocen. ¿Saben lo que es taquillero, no? Algo que pega, a ver. Ah, como de moda. Ah, ya no estoy tan mal, ya pensé que no sabía lo que era taquillero. Sí, lo taquillero viene del ticket de la entrada, del boleto y cuando uno veía, ¿no es cierto?, un, un lugar que tenía muchos tickets en la entrada del cine, significa que le había ido muy bien a la película porque mucha gente había ido a ver el cine, digamos. O sea, había entrado al cine, entonces se cortaba la entrada y dejaban una parte ahí en este lugar. Y exitoso, sí, taquillero también, como dicen ustedes. Entonces, muchas veces se hace, yo creo, se hace esto porque la gente lo quiere ver. Si no resulta, así funciona el sistema capitalista, si no resulta, va a desaparecer. Y la gente, eh, sí, todavía es frecuente escuchar lo de las películas taquilleras, Alonso. La gente con su entrada, con su ticket, decidía de alguna manera qué es lo que era, que le gustaba ver. Y lo que gustaba ver, según esta interpretación que se hace del cine mexicano, ¿cierto?, es verse a sí mismo o a sí mismas. ¿No es cierto?, ver lo mexicano.
ver las peculiaridades. Pero también hay que entender que el cine mexicano no está aislado, no es un cine que solamente vean en México, sino que está evidentemente, viene, ¿no es cierto?, de todo el espectáculo y todo perdón, de toda la industria cinematográfica norteamericana. O sea, entre mirar todas las películas que hablaban de cómo era Estados Unidos, ¿no es cierto?, lo que era la ciudad norteamericana, todos los diferentes tipos de cine que había en Estados Unidos hace 1950, o más o menos, que la época que estamos mirando, mirar el cine mexicano era mirarse a sí mismo como nación también, con las propias peculiaridades y paisajes y temas mexicanos. Es un poco, a eso se refiere. Ahora, que haya habido un plan detrás de esto, o sea, yo no lo creo. Pero ahí ustedes están perdidos conmigo, o perdidas, porque en general, yo, como dije, ¿no es cierto?, creo que los grandes, y vemos, ¿no es cierto?, lo que fue la Unión Soviética, los grandes proyectos de transformación desde arriba, a la gente normalmente son fracasos, no resultan. El ser humano es más complejo que, o sea, es menos es manipulable, somos todos manipulables, evidentemente, pero no sé si resulta tanto, no sé. Quizás me estoy equivocando y efectivamente todo esto fue diseñado por alguien, pero no me cuesta creer eso. Me cuesta creer que la gente sea tan inteligente como para hacer algo y que les vaya y que funcione. Y creo que ese es mi problema. Creo que creo que es como, ¿cómo se dice? Mm, ¿Cómo se dice lo contrario de subestimar? Cuando uno ensalza algo. Se me olvidó la palabra. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué sería lo contrario de subestimar? El antónimo, digamos. Sobreestimar, ¿no? ¿Existe eso? Sí. En la inteligencia, digamos. ¿Hay alguien dice? Sobrevalorar, eso, gracias. Muchas gracias, Nicolás. Sobrevalorar, sí. Yo creo que es como sobrevalorar la inteligencia. Yo creo que no somos tan inteligentes como poder hacer algo tan construido y que resulte. O quizás lo pensamos, pero finalmente no es un fracaso. Y eso es la historia más entretenida de todo esto, la fracaso. Bueno, sigamos. No sé si hay algo más. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la teatralización. Nosotros aprendemos a ser mexicanos, aprendemos a ser chilenos o argentinos, ¿cierto?, gracias a estos fenómenos como el cine. Segundo, un sentido de gradación, ¿no es cierto?, que enfrenta también el cine. Para ver al pueblo hay que poner la nacionalidad bien abajo, dice. Lo nacional es lo irresponsable, lo filial, lo holgazán, lo borracho, lo patriarcal. Esta una noción que aparece mucho en las películas mexicanas. Que a diferencia de lo que ellos podían ver en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que muestra la nación norteamericana como una nación donde las cosas funcionan, o qué sé yo, ¿no? Lo que ven reflejado en la cultura nacional mexicana es justamente lo contrario. Entonces, vamos a ver acá que hay varios ejemplos. Yo, al final, lo vamos a ver en la próxima clase, con algunos cortos de Cantinflas, ¿no? Porque creo que una de las claves para entender esto es justamente el cine. El cine cómico, la comicidad, el humor. En general, yo creo, ¿no es cierto?, que el humor es una clave para entender cómo funciona el mundo, porque ahí es donde efectivamente se abre como la caja negra y uno ve lo que está funcionando. Entonces, si me tuvieran que preguntar, son dos principios que yo pondría. Uno, que las personas no somos tan inteligentes como para hacer cosas que funcionen para controlar al resto, así muchas veces fracasan. Y lo segundo es que una de las claves para entender cómo funcionan no solamente esta cultura de masa, sino que cómo funciona en general la sociedad es el humor. Y muchas veces aparece esto, ¿no? Lo nacional como responsable, pero también lo filial, cómo se construye, ¿no es cierto?, un país eh, como una familia, las relaciones digamos, entre padres e hijos, y también esto se proyecta en las telenovelas, a todo esto. Pero también lo holgazán, es decir, la flojera, esta idea de que también es muy, muy construida en los Estados Unidos, de mostrar, ¿no es cierto?, el mexicano y al latinoamericano en general, a todos nosotros como flojos, y ellos como todo lo contrario. O sea, recuerden que toda esta identidad se construyen sobre la base de lo que uno no es. Entonces los norteamericanos
han construido su identidad sobre la base de lo que no son, como en México. O sea, México juega un papel ahí, como que todo lo que es mexicano es totalmente lo contrario a lo que son los Estados Unidos. Ellos se ven a sí mismos como responsables, como no tan cercanos familiarmente, ¿no es cierto? No tan de piel, y como trabajadores, etcétera, ¿no? Todas estas son construcciones que evidentemente que aparecen en las películas, ¿no? No estamos diciendo acá que efectivamente se sea así, ¿no? Estamos viendo cómo esto se construye en los medios de masa, como en este caso el cine. Mucha, no tengo ahora la película, no me acuerdo, pero vamos a mirar algunos cortos de Cantinflas la próxima clase para que ustedes vean algunos de estos elementos que aparecen acá como puntos importantes de la construcción del cine, en este caso mexicano. Yo me acuerdo solamente de una de Cantinflas cuando era un mozo y tenía que ir a buscar a la hija o los hijos del dueño de la hacienda donde él trabajaba, que llegaban en tren, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde, por ejemplo, y él siempre llegaba como a las 6:30, porque los trenes nunca llegaban a la hora, siempre llegaban con media hora, 40 minutos más tarde, y por lo tanto llegó a esa hora, pero esa vez cuando fue, no sé si conocerán la película, el tren no estaba la persona porque el tren había llegado a la hora, y él dice, ¿no es cierto?, si los trenes en México comienzan a llegar a la hora, ¿qué va a pasar con este país? O algo así, ¿dónde va a llegar este país? Como que era una visión así como catastrófica. Eh, Algo malo va a ocurrir en este país porque las cosas están siendo puntuales. Y nosotros tenemos esa idea, ¿no? Hay una donde parodian el Quijote de la Mancha, dice, dice Roberto, ¿en Cantinflas o en otra película? Sí, de Cantinflas. Mm. Vamos a mirar a Cantinflas, de hecho, que es parte de algunos cortos que vamos a ver la próxima clase. Y uno realmente tiene que enfrentar esta idea de que los latinoamericanos somos vistos así como irresponsables. Bueno, también entonces está esta idea de la modernización, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, al introducirse costumbres y moralidades nuevas rebeliones y lenguaje. Y esto uno lo podría ver en distintos digamos, géneros cinematográficos. Entonces tenemos, primero, ¿no es cierto?, una teatralización, de alguna forma se enseña a ser mexicano a través de gestos, los gestos y las palabras son muy importantes ahí, y de hecho se expanden en la cultura popular. Muchas de las palabras que nosotros decimos lo utilizamos, ¿no es cierto?, como un lenguaje cotidiano para referirnos a las cosas, para nombrar las cosas, son aprendidas de los medios de comunicación. Y algunos vienen de otros países. De México utilizamos varias palabras nosotros, como cachar, por captar, ¿no es cierto? To catch. Esa viene de México, tenemos cualquier cantidad. O sea, si empezáramos a hacer una especie de catastro de todas las palabras que usamos de México, de Argentina, de otros países, encontraríamos muchísimas. Obviamente que siempre ha ocurrido así, porque el lenguaje se circula. Lo que yo quiero decir es que eso viene de los medios de comunicación. Y, yo cuando era chico seguramente aprendí muchas cosas, palabras del Chavo del Ocho, supongo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Después, ¿no es cierto?, una degradación, porque hay un sentido de verse, ¿no es cierto?, así, de esta forma, como irresponsable, como borracho, en fin, que aparecen en el cine. Pero al mismo tiempo se introducen costumbres nuevas y hay nuevos lenguajes que también van entrando, ¿no es cierto?, en el cine. La clave de esta seducción que tiene el cine en el mundo, y no solamente en América Latina, está justamente en el melodrama y la estrella, los ídolos o las ídolas. El melodrama, porque el melodrama se parece mucho a lo que después va a ser las telenovelas, ¿no es cierto? Donde se enfrentan, bueno, es una cosa muy literaria, digamos, desde los griegos ya, ¿no? Son tragedias, bueno, los griegos inventaron los géneros en realidad, para que vamos a estar con otra cosa, pero me refiero que el melodrama es como muy construido, ¿no es cierto?, como muy en la idea de la cultura mexicana y de ahí se proyecta, ¿no es cierto?,
a América Latina. Las estrellas del cine van a ser justamente las estrellas, los modelos de conducta, el lenguaje, la forma de vestirse, la forma de consumir, etcétera, que vamos a tener, ¿no es cierto?, como parte de la cultura popular a mediados del siglo XX en México y bueno, y en América Latina en general. El melodrama conjuga la impotencia social y las aspiraciones heroicas. Eso es bien interesante. Y eso también aparece en las telenovelas. La impotencia social por la situación de esta cultura popular, ¿no es cierto?, de marginalidad, ¿cómo se dice?, no solo marginalidad, sino también de abuso, de sentimiento de abuso, de desigualdad, de no poder alcanzar, ¿no es cierto?, otros lugares sociales simplemente porque uno nació en un lugar y otra persona nació en otro lugar, digamos, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, las propias aspiraciones por cambiar esa situación. En Cantinflas aparece en varias películas esto, ¿eh? Esta idea de la impotencia social. Cantinflas, de hecho, igual que Chaplin, son personajes de los arrabales, como dicen los argentinos, son personajes que vienen del mundo popular. En general, nosotros tenemos nuestro personaje que es Condorito, que también viene así de este mundo popular. Y son, que otro tema, en todo caso, el tema de los dibujos tipo cómics. Y son personajes que aspiran, ¿no es cierto?, a cambios porque cambian su situación, enfrentan situaciones difíciles. Aquí tenemos la típica historia melodramática que aparece en el cine y después se proyecta en las telenovelas durante todo el siglo XX, de la mujer que llega, ¿no es cierto?, como al servicio doméstico, ¿no es cierto?, a una casa de unos ricos y se enamora del hijo del patrón o es, digamos, y es maltratada, en fin, etcétera. Y ahí están esto es completamente patriarcal. Las telenovelas y el melodrama es totalmente patriarcal. Las mujeres tienen una función, los varones tienen otra función. Siempre ¿cómo se llama? Las intrigas, las confabulaciones, bla, 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 ¿no es cierto?, son hechas por mujeres. La típica noción patriarcal de que las mujeres son las que en secreto están creando, ¿no es cierto?, conflictos, que es una típica idea, ¿no? Y al varón lo muestra, ¿no es cierto?, como enfrentando situaciones difíciles, qué sé yo, o siendo, qué sé yo, no sé, amado por estas mujeres, etcétera. O sea, expresa súper bien lo que es, ¿no es cierto?, la proyección de cómo nos vemos a nosotros como latinoamericanos. Y, y por eso que vincula esta impotencia social eh, y estas aspiraciones. Y al mismo tiempo las aspiraciones se dan porque muchas de las estrellas, como María Félix, Jorge Negrete, también vienen del mundo popular, igual que los deportistas que son los pugilistas en el caso del comienzo del siglo XX y después van a ser bueno, estoy hablando de varones porque son culturas patriarcales, ¿no? Los futbolistas también reflejan en las personas, ¿no es cierto?, la posibilidad de cambiar tu situación de desigualdad y de pobreza, en el fondo. Entonces, si no lo logras, uno no lo logra, pero lo logra el ídolo al cual uno admira. Y es ya solamente que esa persona lo logre, genera, ¿no es cierto?, una suerte de satisfacción en términos culturales, entre comillas, ¿no? Y por eso es que los ídolos muchas veces hacen mucha ostentación del lugar en donde están, de cómo han cambiado, digamos, de algunos de forma más explícita, digamos, de los relojes caros, de los automóviles, de las casas, en fin, eso, bueno, cualquier cosa. Y aparece esto, que no es tan raro, digamos, que aparezca incluso hoy día en los ídolos deportivos actuales. Lo otro también que ocurre, ¿no es cierto?, es que estas estrellas como María Félix, Jorge Negrete, que son los más importantes para el periodo que estamos mirando, ¿no es cierto?, muestran estos rostros, muestran estas voces del hambre que tiene la gente por verse. O sea, uno se ve reflejado en esos personajes porque han sido como uno, porque tienen la piel como uno, hablan como uno,
y también, ¿no es cierto?, han llegado a los lugares que tal vez uno no va a llegar, pero lo han logrado. Entonces, esa es la admiración que se tiene por ello. Y bueno, y por eso el deporte también genera esta cosa heroica, ¿no? Yo me acuerdo cuando, pensando en la selección de fútbol, aquí nosotros tenemos una figura que es bien interesante, que es Gary Medel, que debía hacerse una tesis doctoral en algún momento. Ustedes cuando tengan mi edad podrían trabajarlo, ustedes más viejos. Gary Medel es bien interesante porque es una figura que viene del mundo popular, ¿no es cierto? Por eso es imitada por Kramer y es degradado también de alguna manera por la forma popular. Inventó hasta un término, ¿no es cierto? Que un término que lo deja, ¿no es cierto?, para la posteridad, ¿no es cierto? Es un término que inventó chispeza, que puede ser una casualidad, ¿no es cierto? Es como viveza y chispa. ¿Se acuerdan de eso, no? Ustedes conocen a Gary Medel, me imagino. Está hablando Según yo, ese chispeza. término ya existía. Ay, no te puedo creer, yo pensé que lo ha inventado él. No importa, pero él lo difundió. ¿Existía chispeza? O sea, y no sé, la verdad, Bueno, pero me da ustedes que debieron yo hacer creo que él lo escuchó por ahí. una investigación historiográfica. Su tesis doctoral podría ser esta, de cómo un término, ¿no es cierto?, transformó la democracia en Chile, algo así, que tenga cierto interés para los evaluadores de las tesis, ¿no? Bueno, en fin, entonces, Gary Medel es una figura extraordinaria porque concentra todo lo que estamos hablando hoy día. Viene del mundo popular, usa términos nuevos, digamos, logra salir de la pobreza, no sé si era pobre en realidad, no sé, pero estoy especulando, pero muestra, ¿no es cierto?, un cambio evidentemente jugando algunos clubes importantes, los mejores clubes de Europa, y cuando jugamos con Brasil, yo me acuerdo, jugamos como si hubiese jugado, cuando Chile jugó con Brasil en el Mundial, y se acuerdan que Gary Medel al final, el partido que jugó con Brasil, después Brasil jugó con Alemania, todavía está arrepentido de no haber perdido ese partido con Chile. El famoso palo, el golpe, el otro, ¿no es cierto? Cuando pegan el palo el tiro de Pinilla. Cuando Medel juega y lo muestran, Medel estaba lesionado y anda con unas ligas, unas cosas así que usan los deportistas, completamente lesionado y jugó igual. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Ustedes no ven el fútbol? Pero tienen esa imagen, ¿no? De Pinilla, sí, Pinilla de Medel enfrentando, ¿no es cierto?, la adversidad y todo ese tipo de cosas. Pero también ahí está el etos nacional cuando Pinilla le pega a la pelota y en el último minuto pudo haber dejado a Brasil fuera del Mundial en su casa y la pelota pega en el palo. Y es el etos nacional chileno, la mala suerte, que justo tuvimos la mala suerte, como el pugilista, ¿no es cierto?, iquiqueño, que pelea el título mundial y lo pisa el otro jugador y termina, ¿no es cierto?, perdiendo gracias a que se lesiona el pie, la mala suerte. Eh, eh, Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Claro, es una frase extraordinaria. Y después se consuela con la mami. Esa parte no sé por qué. Esa parte no la capté. Hay una foto después donde aparece así como con pena y como que parecía que estaba llorando y estaba la mamá, supongo, y el papá consolando. ¿El Gary o quién? Gary Medel, Gary Medel, claro. Eh, y el papá comiendo empanadas, sí. y empezó comiendo empanadas espectacular. No, es que eso es el leto chileno, o sea, son las imágenes. O sea, si uno quiere hacer un estudio de la cultura popular chilena y entender cómo funciona realmente este país, tiene que ir ahí, no, creo yo. No tiene que ir a leer a los sesudos columnistas de los diarios o a los estudios que escribo algunos acá en la universidad. Olvídense de eso. Disculpe, esto no lo voy a grabar. Bien, entonces, terminemos con esta parte porque ya lo vamos a continuar la clase siguiente. Bueno, vamos a terminar solamente con estas etapas del cine mexicano, que uno lo puede ver en términos cronológicos. La primera etapa es como una reelaboración de la épica popular y cómo uno puede ver la figura que se toma de Pancho Villa, que es de la Revolución Mexicana, que es, ¿no es cierto?, pasado por el sedazo del bandolerismo. Como el género, también el género western norteamericano, se reactualiza y de alguna forma se instala, ¿no es cierto?,
en este cine, y la revolución es más bien el decorado que está detrás de las actividades como bandolero de Pancho Villa. La revolución en general se convierte en sí misma en un hecho fílmico. Aquí está la muerte heroica del rebelde, el asalto a la hacienda del patrón, los desfiles de los soldados, que son imágenes que hasta ahora, ¿no es cierto?, están relacionadas con lo que México y muchas veces América Latina se hace de sí misma. Y esto es otra cosa que no he mencionado, pero también es bien relevante entender que incluso en términos neurológicos, nuestro cerebro recuerda mucho más las imágenes que cosas que hemos leído en libros, que se queda mucho más en la memoria colectiva, por así decirlo. Por eso yo les contaba en la memoria colectiva el tatuaje ¿cómo se llama?, de Pinilla, digamos, del penal, del tiro que nos, digamos, que va y pega en el palo en ese partido que jugó Chile contra Brasil en el Mundial. Queda como imagen, ¿no es cierto? Queda como imagen, lo que yo decía, Gary Medel saliendo lesionado del partido, etcétera. Son imágenes que van quedando, y también estas imágenes quedan, ¿no es cierto?, como parte del hecho fílmico y construido a través de la Revolución Mexicana. Entonces, la Revolución Mexicana pierde un sentido de cambio social, en fin, y se transforma en una suerte de western. Por lo tanto, el melodrama le roba a la revolución su sentido político, porque la figura de los bandoleros, toda, ¿no es cierto?, su heroicidad, etcétera, se roba un poco, literalmente se roba la película. Hacia los años 30 del siglo XX aparece, ¿no es cierto?, la comedia ranchera, y el machismo, ¿no es cierto?, es la expresión máxima del nacionalismo. El machismo se convierte en técnica compensatoria de la inferioridad social. Eso es algo que se ha estudiado bastante en estudios de género, y acá, ¿no es cierto?, también uno lo puede ver. Si habíamos dicho anteriormente que la degradación, ser irresponsable, holgazán, etcétera, borracho y patriarcal, era como una especie de identidad que se asociaba a los mexicanos en el cine. La compensación va a ser esto, ¿no es cierto?, a través del machismo. O sea, la inferioridad social que se tiene, de alguna manera, se transforma al varón, al tener el varón, ¿no es cierto?, el poder total sobre la mujer, al poder decidir lo que ella hace, o con quién está, o todo ese control que pueden tener en la sociedad patriarcal los varones respecto de las mujeres. Entonces el machismo sí tiene ese sentido de alguna forma compensar esta degradación que se tiene como mexicano, ¿no es cierto?, compensarlo a través del poder que se ejerce contra las mujeres. Bien dramático todo esto, ¿no? A partir de los años 40 aparece la comedia, y el cine se vuelve mucho más plural, y esta comedia urbana de barrio sustituye al campo como lugar donde se refugian los viejos valores. Va a entrar un poco esta noción. Y el cine se concibe como un puente entre lo rural y lo urbano. Pues eso en general, durante todo este periodo, pero se va a hacer más evidente a partir de los años 40, mediados del siglo XX. Una tematización donde la ciudad es el desconcierto y el espacio donde se pierde la memoria, y justamente el campo es el lugar donde están estos viejos valores para que se pueden restituir, ¿no es cierto? Acá tengo algunas páginas de YouTube donde vamos a ver algunos cortos después de la próxima clase. ¿Sí? Eso lo dejamos para la próxima clase.